Nadie me hizo recuerdo, vamos a ponerlo ahí. Vamos a hacer que transcriba en un claro español. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí se puede ver. Sí. Muy bien. Perfecto. Aquí vamos a ver la estructura molecular del agua. Como pueden ver, incluso tiene hasta ángulos determinados. Y gracias a esos ángulos que se encuentran, en la que se encuentran separados estos iones de hidrógeno versus el ion de oxígeno, el agua adquiere capacidades especiales. ¿Ok? Gracias a esta configuración molecular, el agua puede enlazar moléculas a tal punto de generar un estado líquido estable. ¿Ok? Porque si no presentara estos enlaces, el agua sería muy inestable y se haría gases el rato menos pensado, o sea, se cambiaría de estado. Pero no, el agua es lo más estable que tenemos. ¿Ok? Y gracias a esa estabilidad nos confiere esa capacidad en el cuerpo humano, ya que recuerden que el cuerpo humano está compuesto por un gran porcentaje de agua, ¿cierto? Ok, entonces ahora vamos a pasar a las propiedades físicas y químicas del agua. Cada propiedad física o química va a conferir una importancia biológica. La densidad, por ejemplo. La densidad es la relación en masa por volumen que tiene un cuerpo. El agua destilada tiene una densidad de 1 kilogramo por litro. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 litro de agua va a ser igual a 1 kilogramo. Eso, agua destilada a una temperatura de 4 grados centígrados. Pero después va a variar de acuerdo a la pureza que tenga el agua. El agua de grifo no es 100% pura, entonces va a variar más o menos en cuanto a la relación de densidad. El agua del océano va a ser más pesada que el agua destilada, sin duda. Ahora, estas características de densidad dan propiedades a nuestro cuerpo, dan algunas características tremendas. Por ejemplo, nuestra sangre va a tener una densidad diferente al agua destilada. ¿Por qué? Porque va a tener N compuestos suspendidos dentro de ese líquido, compuestos plasmáticos principalmente. ¿Y esto de qué manera influye? Esto influye sobre todo al momento de que nosotros nos vemos sumergidos en un cuerpo de agua. El cuerpo del ser humano tiene tiene una mayor densidad que el resto del cuerpo, que el agua destilada. Pero si comparamos la densidad de nuestro cuerpo, del agua que está en nuestro cuerpo, versus la densidad del agua de río o de agua de una piscina o agua de un océano o mar, vamos a ver que somos menos densos que ese cuerpo de agua, lo que va a causar que nosotros flotemos. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes un pequeño GIF donde se ve un niño que se estaba queriendo ahogar en un lugar donde podía estar parado prácticamente. Y esa es la razón por la cual las personas se ahogan. El cuerpo va a flotar automáticamente. Todo el cuerpo flota. Pero por desesperación y por miedo hacemos que nos hundamos. Es como si nadáramos buscando sumergirnos. ¿Ok? Pero en realidad el cuerpo siempre va a flotar. El cuerpo humano siempre va a flotar cuando nos encontremos en un cuerpo de agua. Incluso hay un lugar que se llama Mar Muerto que ustedes pueden flotar sin esfuerzo alguno. Ese mar tiene una gran concentración de sal, lo que lo hace inhóspito para la vida. Por eso se le llama Mar Muerto. Pero una característica típica es que nadie, absolutamente nadie, se puede hundir. ¿Por qué? Porque la densidad
de ese mar es tan alta y supera con mucho a la densidad del cuerpo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda existencial? ¿Pregunta? Ujú, ninguna. Muy bien. Vamos a ver la temperatura de ebullición. El agua tiene una elevada temperatura de ebullición. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Esta temperatura está determinada por la presión que existe sobre el agua. Mientras más cerca del nivel del mar estemos, más presión va a tener un cuerpo de agua o el agua en sí. Si vamos entonces nosotros al lado contrario, por ejemplo, de aquí nos vamos al Alto de La Paz, hay mucha menos presión, ¿verdad? ¿Se ubican cuando hablo de presión? ¿No se ubican? No. Ya, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ajá, ya. Ven mi fabuloso Paint, ¿verdad? Aquí Sí. aquí vamos a poner la línea del mar, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí. Ya, muy bien. Más o menos así. Aquí vamos a dibujar a una persona, X, que se encuentra bajo toda esta presión. Todo el aire que está acá lo presiona. ¿Ok? Esto es presión sobre nosotros. Ay, perdón, lo siento. Presión sobre nosotros. Y si estamos en Santa Cruz, perfecto. Aquí vamos a ponerlo en Santa Cruz. Nos ponemos acá, poquitín. Ya. Vamos a tener toda esta presión sobre nosotros. Obviamente es ligeramente menos, ¿verdad? Y a medida que vayamos subiendo, vamos a tener menos presión. Y si estamos acá en el Alto de La Paz, por decirles, una zona alta, o en el Illimani, o en el Monte Everest, por ejemplo, vamos a tener esta cantidad de presión sobre nosotros. Es grande la diferencia, ¿verdad? Es la cantidad de sustancias que ejercen fuerza sobre nosotros. Mientras más espacio haya entre nosotros y la atmósfera, más presión vamos a tener. Como en el Alto de La Paz o en el Monte Everest o en el Illimani, estamos tan cerca de la atmósfera, entonces vamos a tener mucho menos presión. Y esa es la razón por la cual el oxígeno se nos dificulta absorberlo aquí arriba. ¿Por qué? Porque no hay tanta presión, entonces el oxígeno se encuentra mucho más disuelto, más separado. En cambio, en la zona de los llanos tendríamos mucho más oxígeno, muchos más pegados por cuestión de presiones. Por eso allá arriba en las alturas nos es dificultoso respirar. Bueno, absorber oxígeno. Respirar no nos cuesta, pero sí absorber oxígeno. ¿Ahora sí? Sí. Ya, muy bien. Esta misma presión influye en la temperatura a la cual hierve el agua. Por ejemplo, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. En Santa Cruz hierve a 98. Pero en el Alto de La Paz puede llegar a hervir hasta los 82 grados centígrados.
Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Más de 10 grados de diferencia. Pero inclusive yo aquí en Santa Cruz, en el laboratorio, puedo hacer hervir el agua a temperatura ambiente, pongámosle 33 grados centígrados. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo yo, aquí en Santa Cruz de la Sierra, hacer hervir el agua en el laboratorio a 33 grados centígrados? Básicamente quitándole la presión que tiene encima. Utilizo una campana de vidrio. Ya llevaron materiales, entonces deben reconocer una campana, ¿verdad? No es la que suena en las iglesias, es otro tipo de campana. ¿Recuerdan? Chicos, Sí. muy bien. Si a esa campana le conecto una máquina que genera vacío, quiere decir que absorbe todo el aire que hay aquí dentro, va a bajar la presión. La presión va a bajar, va a disminuir, haciendo que el agua pueda hervir a esa temperatura. Incluso si nosotros ponemos una ratita acá en esta campana y sacamos todo el aire y bajamos la presión dentro de la campana, esa ratita se va a hervir en su propio cuerpo. Es una forma muy cruel de acabar con la vida. ¿Entendieron esa parte? Sí, doctor. Sí, sí, listen. ¿Alguna duda sobre ello? ¿Algo que no haya sido comprendido en ello? No, sigamos entonces. Y justamente esa ebullición se da por la presión, como habíamos dicho. Mientras más presión haya sobre un cuerpo, este va a estar como más compacto y va a ser más difícil que sus moléculas se liberen. En cambio, cuando hay menos presión, es mucho más sencillo. Por eso se hierve más rápido. Otra propiedad físico-química que vamos a ver del agua es el calor específico. Y no estamos hablando del calor que hemos sufrido ayer antes de la lluvia, sino vamos a hablar de una capacidad que tiene el agua, que es la de absorber el calor. Aquí les muestro una pequeña tabla, no sé si logran verla. A ver, vamos a hacerla más grande. ¿Ahora sí la logran ver? Sí, sí, ahora sí. Ya. ¿Qué sustancias tenemos ahí? ¿Pueden leerlo? Tenemos el alcohol, muy bien. Tenemos el alcohol, el aluminio, el cobre, agua ras, que es agua salada, creo, acero, hierro, latón, mercurio, oro, vidrio, zinc, entre otros. Pero veamos el agua líquida. Tiene un valor de 1. ¿Hay alguna otra sustancia que tenga ese mismo valor? No. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua líquida, necesita muchas calorías, mucho esfuerzo para subir 1 grado centígrado. Eso quiere decir el calor específico. En otras palabras, para que yo suba 1 grado centígrado al hierro, necesito 10 veces menos, gastar energía 10 veces menos que para subir el agua. Para subir mercurio 1 grado centígrado necesito una nada comparando con el agua. Así, ni el mínimo esfuerzo.
El vidrio lo mismo, el aluminio lo mismo, el cobre lo mismo, el plomo lo mismo, el acero lo mismo. Y nos podemos dar cuenta de eso, porque ponemos, por ejemplo, un recipiente de agua en el sol y al lado ponemos un metal, cualquier metal. Tocamos el agua, va a estar más o menos tibia, pero el metal va a estar que hierve, va a tener mucha más temperatura. Y es básicamente por esta capacidad. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros como seres vivos? Porque nos permite mantener una temperatura estable dentro de nuestro cuerpo y en nuestros tejidos. Gracias a este calor específico, nosotros podemos tocar una superficie caliente una fracción de tiempo muy pequeña, pero no sufrir daños. Ustedes pueden tocar, por ejemplo, una caldera que recién apagaron, que recién hirvió, y darse cuenta que está caliente y poder retirar su mano rápidamente sin sufrir daños. Eso se debe gracias al calor específico. Amortigua el cambio de temperatura extremo. Gracias al calor específico, por ejemplo, nosotros podemos salir de shorts en bikini en pleno polo norte y soportar una fracción de tiempo, 5 minutos. En esos 5 minutos, el agua de nuestro cuerpo hace todo lo posible por mantener la temperatura. Y eso se debe gracias al calor específico del agua. Obviamente no puede mantenerlo por siempre así. Va a ir bajando a medida que pase el tiempo. Y es ahí donde nosotros vamos a sufrir primero hipotermia y luego la muerte. Por eso es importante el calor específico en el cuerpo. Por eso es importante el calor específico como propiedad física y química del agua dentro de nuestro cuerpo. ¿Se entendió? Sí, doctor. Seguros, cualquier duda pueden preguntarme. Propiedades físicas y químicas del agua. La vaporización. Sí, sé que es un poco extremo lo que están viendo en este momento en sus diapositivas. No creo que nadie transpire de esa manera, pero pues hay algunos que transpiran bastante. Obviamente no así, pero sí bastante. Eso se debe gracias a una característica que el cuerpo humano aprovecha del agua. El agua genera esas gotículas de sudor sobre la piel para que ésta se evapore y en el proceso de evaporación refrigere nuestra piel como si fuese un radiador. Hace que liberemos ese calor que estamos generando dentro de nuestro cuerpo. Tomen en cuenta que muchas reacciones químicas son exotérmicas dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que liberan calor. La actividad física libera calor en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de que ese calor sea disipado para que no nos dañe el cuerpo, para que no se dañen los tejidos. Entonces, se produce la sudoración y eso hace que haya una refrigeración. De tal forma, también nos ayuda a regular la temperatura corporal. ¿Se entendió? Quizás eso se puede ver mayormente cuando son las personas sobrepeso, ¿no ve? También sí, pero cualquier persona puede generar este efecto. No sé si alguna vez han visto cuando cambia de clima, van a ver a sus compañeros como si estuvieran humeando. Sobre todo aquel que vino medio corriendo a la clase porque iba a llegar tarde. Y ese humo que nosotros vemos es vapor de agua que está desprendiendo su cuerpo, pero por acción del cambio de temperatura se condensa muy rápidamente y se hace visible. Todo el tiempo estamos perdiendo agua, estamos evaporando el sudor. Todo el tiempo. Algunas veces va a ser más visible y otras veces menos visible.
¿Ok? Sí, Lisa, gracias. No hay de qué. Conductividad calórica. Y esto tiene mucho, mucho, mucho que ver con esos dos primeros temas que vimos, esos dos primeros pasos que vimos. Aquí tengo la fotografía de un cuerpo, cuando está caliente y cuando está en frío. El agua puede conducir el calor y puede mantener nuestra temperatura corporal en el cuerpo, inclusive en nuestras extremidades, gracias al agua que contiene nuestra sangre. La sangre, aparte de transportar oxígeno, también conduce el calor gracias a esta propiedad del agua. Pero cuando nosotros estamos en un lugar donde la temperatura es muy baja, nosotros entramos en hipotermia. ¿Y qué hace el cuerpo? Como el agua es un conductor de calor, también va a conducir el frío. Es temperatura. Perfecto. Entonces el cuerpo decide cerrar todos los vasos sanguíneos que van a las extremidades. Por esa razón, las personas que se encuentran en fríos extremos, por ejemplo, los que van y escalan el Illimani o los Alpes o el Monte Everest, por ejemplo, siempre pierden dedos, principalmente de los pies. Se mueren, se gangrenan, los pierden, se los tienen que cortar. ¿Por qué? Porque no hay irrigación sanguínea. El cuerpo prefiere mantener el calor de la sangre en el tronco, donde están los principales órganos del cuerpo humano, y sacrifica sus extremidades. ¿Sabían eso? No. Pues ahora lo saben. Es también la misma razón por la cual una persona cuando está deshidratada, el cuerpo dice, ok, como hay poca agua, es mejor que el agua se destine hacia los órganos. Así que olvídense de las extremidades. Y por eso sus extremidades se ponen frías cuando están deshidratados. Interesante, ¿verdad? Ahora sabemos por qué nuestras manos y pies son frías cuando estamos deshidratados. Dice, ¿es por eso? ¿Sí? Bueno, cuando estamos deshidratados y tenemos las manos frías, es por eso. Ahora, que hay personas friolentas que no pueden calentar los pies ni con 5 medias, eso puede ser por una mala circulación, puede ser por deshidratación, principalmente. Es más común ver a una persona fría cuando es más delgada que a una persona rellenita. ¿Ok? Muy bien. Esto no quiere decir que las personas rellenitas seamos calurosos, no, pero mantenemos un poco mejor la temperatura corporal. ¿Perfecto? Claro que hay otras formas de enfriar el cuerpo, ¿no? Pero son muchas más extremas. Ah, por cierto, ¿ustedes creen que el agua fría, cuando la beben, les enfría el cuerpo? Sí. Bueno, no, Pues así. no, no lo hace. Incluso pueden causarse un paro. De frío a calor tampoco hace bien. No hace nada bien. Tomar agua escarchada no hace nada bien, chicos, desde el punto de vista de salud. Perfecto. Constante dieléctrica. Aquí les voy a hablar en chino. Pero es una capacidad que tiene el agua
que le ayuda a disolver sustancias. ¿Ok? Y esta capacidad que ayuda a disolver también le hace que sea el disolvente universal. Gracias a esta capacidad se pueden generar o dar reacciones químicas en todo nuestro cuerpo. Y aquí está eso lo que decíamos, disolvente universal. Gracias a esta capacidad nosotros podemos tener reacciones químicas por miles dentro de nuestro cuerpo. Incluso el intercambio gaseoso de nuestros pulmones se da gracias a la presencia del agua. ¿Es una reacción química el intercambio de gases? Sí, porque es absorbido el oxígeno por una molécula de hierro. Ese hierro se está oxidando. Por eso la sangre que tiene oxígeno, rica en oxígeno, es más roja que la sangre venosa, que es pobre en oxígeno. Muy bien. Esto del disolvente universal lo que quiere decir es que en el agua se disuelve la mayor cantidad de sustancias conocidas por el hombre. Ojo, no son todas, es la mayor proporción, la mayor cantidad. Muy bien. Capacidad de hidratación. El agua tiene la capacidad de hidratar cualquier otra sustancia. ¿Qué quiere decir? Entrelazarse entre sus moléculas, absorber. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad. Por ejemplo, cuando uno tiene diarrea, ¿qué le dan? ¿Será que es solución taparlo con un corcho? No, ¿verdad? ¿Qué le dan a una persona que tiene diarrea? De hidratación. Sales de rehidratación, ¿verdad? Eso le dan. ¿Para qué? Esas sales absorban o tengan la mayor posibilidad de absorber agua y el cuerpo se rehidrate. Sea capturada esas moléculas de agua que estamos perdiendo. Cuando nosotros tenemos una diarrea, perdemos sales y a su vez perdemos la capacidad de rehidratarnos. Entonces es por esa razón que nosotros consumimos sales para poder rehidratarnos. Es lo mismo que toman los futbolistas. Recuerdan que los futbolistas toman aguas tónicas, los deportistas, Power y demás cositas. Y es básicamente para rehidratarse. Porque de nada serviría a ellos, y al igual que de nada sirve a una persona que tiene diarrea, tomar agua si no tiene sales en su cuerpo. No va a haber quien absorba esa agua. Por ende, va a continuar con diarrea. Va a rechinar por dentro, pero no va a absorber agua. Cuando hablamos de tensión superficial, hablamos de una pequeña película que se forma sobre la superficie del agua. Esa tensión superficial le da y le confiere al agua esa forma esférica cuando es una gota o esa forma de cúpula cuando está sobre una superficie. Ustedes van a poder ver en laboratorio cuando hacen gotear agua, se forma así una cúpula. Pero si hacen gotear alcohol, por ejemplo, que es un líquido que está impuro, pues no va a generar esta cúpula y automáticamente se va a desvanecer por todo lado. Esa es la película de la tensión superficial, es la cohesión que tienen estas moléculas de agua, el ser caprichosos de no separarse, en otras palabras. ¿Ok? Y esta tensión superficial nos ayuda a nosotros, ¿de qué manera? Gracias a esta tensión superficial y a la capilaridad que vamos a ver más adelante, nuestra sangre llega a los capilares más delgados que tenemos en el cuerpo. Incluso esos capilares donde tienen un diámetro de que apenas puede pasar un glóbulo rojo a la vez.
Y claro que los organismos, algunos animales, los llevan al extremo esta capacidad del agua, o sea, la aprovechan al extremo. Por ejemplo, en esta animación que están viendo ustedes, ¿la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué parece? Que está corriendo encima del agua. Pues sí, a este lagartito le dan el nombre de Mesías. Y es porque puede caminar sobre el agua. Bueno, prácticamente correr sobre el agua. Este cuerpo de agua no quiere decir que sea así de pandito. Es profundo, puede ser un lago o un río. Pero este bichito, este lagarto, mueve tan rápido sus patas, aparte que sus patas son, vean que son anchas y grandes, y aprovecha la tensión superficial para golpear el agua y no hundirse. Este lagartito hace esta hazaña para salvarse de sus depredadores. Corriendo es mucho más rápido que nadando, por eso él corre. Y sus depredadores quedan allá atrás, confundidos. Esta tensión superficial también es la responsable que cuando alguien se quiere lanzar a la piscina y no sabe, y se cae de panzazo al agua, le duele. ¿Alguna vez alguien se ha saltado a la piscina y ha caído de estómago así plano al agua? Yo sí. Duele, ¿verdad? Sí, o sea, como que pica. Claro, duele. Y gracias a Dios no han saltado tan alto. Miren, cuando estos clavadistas que se saltan de 30 metros de altura no le calculan y caen de plano al agua, es como si se estrellaran contra concreto. Pueden morir gracias a la tensión superficial. Ustedes mismos cuando están en la piscina y empiezan a dar golpes con la palma abierta en la piscina, sienten que hay algo que les evita hundirse, que evita que su mano se hunda y es por eso golpean. Esa es la tensión superficial. Comprensibilidad y viscosidad. Cuando hablamos de la comprensibilidad, no hablamos que nos comprenden, sino hablamos de la compresión. ¿Ok? De la compresión, capacidad de comprimirse de una sustancia. Y el agua no se comprime, o al menos su compresión es muy, muy, muy pequeña. ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros? Porque de esa forma nosotros podemos mantener nuestra estructura sin sufrir cambios si es que estamos bajo presiones altas. Vamos a ver. ¿Alguna vez ustedes han viajado en un automóvil que va a más de 100 kilómetros por hora? Sobre todo si han ido a Montero, por ejemplo, lo han debido sentir. Cuando nuestro Trufe. cuerpo, los trufis, Sí, doctor. cuando nuestro cuerpo está en un móvil que va a una velocidad más allá de 100 kilómetros por hora, aumenta la presión en nuestro cuerpo. Y gracias al agua, nuestro cuerpo no se deforma. Lo mismo sería cuando entramos a nadar. A medida que vayamos siendo más profundo en un cuerpo de agua, el ser humano sufre presión, mucha más presión. Entonces eso haría que el cuerpo se deformara, se haría más pequeño o cosas así. Pero gracias a que el agua no se comprime, nuestro cuerpo soporta. ¿Qué pasaría si yo agarro a una persona y la sumerjo a 200 metros en el océano? La presión del océano sería tal que reventaría a la persona.
el agua buscaría salir por todos los lugares que pudiese y reventaría músculos, piel y huesos. ¿Ok? Y lo mismo pasaría con una persona que yo sumerjo a unos 50 metros, por decirte. Si bien esa persona no revienta, pero todos los gases que se encuentran dentro de esa persona, ya sea nitroso, gas helio, oxígeno molecular, dióxido de carbono, esos gases se comprimen. Y también estos gases están dentro de nuestras células y se comprimen, se hacen chiquititos. Por eso los buzos, para salir de una profundidad alta, tienen que tomarse su tiempo, tardar unos 10 minutos hasta que su cuerpo se habitúe a esa descompresión, hasta que sus gases salgan de esa presión tremenda que tienen y vuelvan a su tamaño normal. ¿Qué pasa si yo saco a una persona, a un buceador de 50 metros y las llevo a la superficie así en 3 segundos? Le provoco una embolia gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Que los gases en su cuerpo y en su sangre se van a expandir muy rápido, haciendo de poder reventar sus vasos sanguíneos, su globo ocular, su corazón o sus tejidos. ¿Ok? Y cuando hablamos de viscosidad, vamos a hablar de la consistencia de los líquidos. Gracias a la viscosidad del agua, nuestra sangre es fluida. Si tuviésemos en vez de agua miel o melaza, por decirles, nuestra sangre sería mucha más viscosa, ¿verdad? Y a nuestro corazón le costaría bombear. Para que nuestro corazón bombee una melaza, tendría que ser, no sé, 4 veces más grande. Y ya nuestro pecho no sería de la misma forma, sería diferente nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctor. Para resumir, vamos a decir que las funciones bioquímicas del agua y también físicas las vamos a poner en 4 elementos, como termorregulador, como componente estructural, como un disolvente universal y como el lugar donde se dan todas las reacciones químicas. ¿Ok? Estas van a ser las funciones bioquímicas y fisiológicas del agua. Termorregulador va a regular la temperatura, va a ser un componente principal estructural, va a ser conocido como un disolvente universal y esto a su vez va a generar que en nuestro cuerpo, en el cuerpo del ser humano, todas las reacciones químicas se den en el agua. Ahora vamos a ver más o menos un cuadro que nos va a dar una relación entre la cantidad de agua que ingerimos y la cantidad de agua que excretamos. ¿Ok? Más o menos este es el sistema digestivo donde vamos a ver cómo se ingiere y cómo es que sale el agua, dónde se absorbe y demás cositas. Muy bien, perfecto. Vamos a ver los cuadros. Dice, ingesta de agua promedio de 3 litros, 3000 ml. De esos 3000 ml, 1,5 litros lo consumimos mediante las bebidas, refrescos, aguas, demás cositas. 1000 ml o 1 litro se consume en los alimentos. Y el resto de 500 ml se produce por reacciones metabólicas. Aguas metabólicas se las conoce. ¿Ok? Ahí están los 3 litros de agua que nosotros ingerimos. Ahora, ¿cómo lo excretamos? ¿Cómo excretamos estos 3 litros de agua? Aproximadamente 600 ml se van en la respiración pulmonar. No hablamos de la respiración celular, de la respiración pulmonar.
A razón de eso, seguramente ustedes alguna vez han puesto delante de la nariz un pequeño espejo o un cristal, cualquiera sea este. Y si se empaña, quiere decir que esa persona está respirando, ¿verdad? Es un método que se utilizaba antes para saber si una persona respiraba o no. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí. Sí. Igual, cuando hace frío, ustedes o cuando quieren dibujar un corazoncito en el vidrio de una persona, de un auto, exhalan y lo empañan el vidrio y ahí hacen sus dibujitos, ¿verdad? Es lo mismo. Esa humedad de la respiración provoca que más o menos el 60 ml del líquido ingerido salga de nuestro cuerpo. Es bastante, ¿verdad? Perdemos más de medio litro en la respiración. En la transpiración y en la evaporación perdemos aproximadamente 800 ml, un poco más de medio litro. En la orina, 1,5 litros y en las heces fecales, 100 ml. Obviamente, estos valores no son para todos. Por ejemplo, si hay una persona que tiene actividad física, es deportista, obviamente va a perder más líquido en la transpiración, en la evaporación y en la respiración que en la orina o las heces fecales. Si tiene más pérdida de agua en la respiración y en la transpiración, obviamente va a tener menos agua, menos pérdida de agua en la orina. Y quizás lleguemos a tener, en vez de 100 ml en las heces fecales, apenas 20 ml. Eso se traduciría como una heces fecal muy, muy, muy seca. Y eso es un problema, nos va a causar heridas al momento de salir, al momento de la micción. Dime. ¿Alguien quería hablarme? ¿Nadie? Ok. ¿Cómo es más o menos la proporción de agua en el cuerpo? Vamos a suponer que este cuerpo de esta persona tiene 60% de él tiene agua, ¿ok? Estos valores de agua son muy variables. Alguna bibliografía dice 70% de agua, otros dice 60, otros dice 65. Eso depende mucho de cada cuerpo. Así que no podemos definir un promedio para todos. Pero vamos a utilizar este valor, ¿ok? Vamos a pensar que esta persona X tiene 70 kilos, de los cuales el 60% es agua. Ok, si sacamos una regla de 3 simple, decimos, de 70 kilos, ¿cuánto será el 60%? El 60% va a ser 42 litros de agua. Recordemos la densidad del agua. La densidad del agua va a ser igual a 1 kilogramo por litro. Entonces, aproximadamente este personaje va a tener, si hablamos de 60% de fluidos, 42 litros. ¿Ok? O también 60% de su cuerpo va a ser 42 kilos, pero si estamos hablando de agua son litros. ¿Se entiende esa parte? ¿O no se entiende? Sí se entiende, doctor. Ya. De esos 42 litros, dice que los primeros 2/3 se encuentran dentro de las células. Vale decir, 28 litros se encuentra dentro de las células, dentro de los tejidos. Y que el otro restante tercio, vale decir 14 litros, se encuentra en líquidos extracelulares, fuera de los tejidos. Por ejemplo, ahí va a estar el líquido que tienen los pulmones, los líquidos intersticiales que se encuentran entre los órganos, entre las membranas. La saliva, ahí va a estar. Las lágrimas, ahí van a estar. Dentro de estos 14 litros.
Ahora, estos 14 litros vamos a dividirlos. Vamos a decir que 11 litros, el 80% de estos líquidos intersticiales, se encuentra entre los órganos, entre los tejidos. Y el resto, que sería 3 litros, se encuentra en el plasma, en la sangre. Esa sería la distribución de agua promedio en un ser humano. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? Criqui, 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 criqui. ¿Están bien, chicos? Eso sería en Sí. cuanto al agua. Ahora vamos a pasar a las sales minerales. Las sales minerales, para su mejor entendimiento, vamos a dividirlas en 3 grandes grupos, ¿ok? Las primeras van a ser las sales precipitadas, que son aquellas que no se disuelven en agua. Son insolubles en agua y que por lo general se cristalizan, se convierten en cristales. Vamos a dar 3 ejemplos: el carbonato de calcio, el fosfato de calcio y los silicatos. Los 2 primeros se encuentran en los seres vivos, en los animales. Los silicatos en las plantas. Pero a nosotros nos interesa saber de los seres humanos, ¿verdad? De los animales. ¿Por qué? Porque estamos estudiando una carrera salud humana, referente a la salud humana. Entonces nos interesa el ser humano. Pues vamos a ver. Dentro de estas sales precipitadas, estos 2 ejemplos van a encontrarse en las piezas dentarias y en los huesos. Es por esa razón que yo puedo tomar una pieza dentaria, ponerlo en un cuerpo, en un vaso de agua, por ejemplo, y no se va a disolver. Vamos a poder batir ese vaso de agua por cientos de años y el diente no se va a disolver. Lo mismo pasa con los huesos. Por eso podemos encontrar en cuerpos de agua restos óseos porque no se disuelven en el agua. El resto de los tejidos se va a degradar en el agua, se va a podrir y demás cositas, pero los huesos no. ¿Se entendió? Sí, Ya. El otro grupo de sales minerales se las llama sales disueltas. Y su nombre lo dice. Son aquellas que se disuelven en agua. Son las que agarramos y ponemos en el agua y batimos y desaparecen. Esas son las que se disuelven en agua. Son conocidos como electrolitos sólidos. Ejemplos: sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio. Por ejemplo, cada día nosotros vemos la mezcla entre cloro y sodio, conocida como cloruro de sodio. ¿Se recuerdan cuál es el cloruro de sodio? la sal. La sal. Muy bien, la sal. Perfecto. Y la sal se disuelve, ¿verdad? Muy bien. Pero también tenemos otra presentación de iones de sodio, de potasio, de calcio y magnesio, que básicamente estos se los conoce como los electrolitos o sales de rehidratación. Estas sales debemos consumirlo cuando nosotros tenemos una pérdida de agua excesiva. Al perder agua de forma excesiva, nosotros perdemos estas sales de rehidratación. Perdemos sodio, perdemos potasio, perdemos calcio, perdemos magnesio. Llámese una diarrea o llámese transpiración. Por eso los deportistas siempre toman aguas tónicas. Estas aguas tónicas tienen en su composición estos 4 iones. Por esa misma razón, a veces cuando tienen una diarrea, tomar Powerade les cae bien, porque están reabasteciendo a su cuerpo de estas sales minerales.
Sales minerales que están perdiendo a causa de la diarrea. También el agua de coco es un agua tónica. ¿Por qué? Porque es rica en potasio y en sodio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ok. Ahora vamos a ver las sales minerales que están en el grupo de las sales asociadas. Como su nombre lo dice, las sales asociadas van a ser sales que están junto a otras biomoléculas. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del fosfato. Esta, al asociarse con una glucosa, perdón, con un azúcar pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, va a formar un ácido nucleico. Si hablamos del hierro, un ion de hierro, si se junta con una proteína, con una globina, entonces va a formar la hemoglobina, una proteína capaz de absorber oxígeno. Si vemos el yodo que se va a juntar con una proteína, va a generar las hormonas tiroideas, hormonas que regulan nuestro crecimiento. Y así. Éxito sería. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta existencial? Están participativos, ¿eh? ¿Ninguna pregunta? ¿Duda existencial? ¿Algo que quieran participar, compartir con nosotros? ¿Será que es lo mismo beber un agua tónica que un Red Bull, por ejemplo? ¿Un Bolt? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Por lo que contienen esos líquidos. Por ejemplo, un Red Bull es una mezcla entre cafeína, azúcar y taurina, que lo que te produce es una explosión de energía que puede ser dañina. En cambio, las aguas tónicas no te administran azúcar, te administran sales. Si ustedes cuando se sientan fatigadas o pierdan sales o hacen ejercicios y toman un Red Bull, pueden causarse incluso un paro cardíaco, porque estimulan a su corazón latir más, pero su corazón no tiene sodio y potasio, que es importante para una contracción muscular, y se pueden infartar. Y eso que voltean, ponen bico y encima se ponen energizante y todo eso. Pues bienvenidos a la fiesta, ¿eh? Porque tienen de todo, pero de ese de todo está dañando su cuerpo. ¿Ustedes sabían que a causa del bolo se están dando mayor cantidad de cáncer en mejillas, lengua y garganta? En el deber salió ese artículo, ¿no, doctor? Sí. No sé, yo lo sabía hace unos 3 años con una investigación de La Paz que hicieron. Pero sí es verdad. Doctor, Dime. ¿por qué a las personas o sea, consumen mucha coca es difícil quedarlos? ¿Es difícil qué? ¿Quererlos? Se da,
sedarlos. O sea, yo trabajo en terapias intensivas y es difícil que les agarre la sedación. ¿Eso debido a qué? Es porque su organismo está acostumbrado a un químico en su sangre y Mm, asimilan los químicos y los engloban mejor que una persona que no está acostumbrado a ellos. A una persona puede sedarla si es que no está acostumbrado a este consumo, puede sedarlo con el mínimo. En cambio, cuando una persona está acostumbrada a recibir químicos en su cuerpo, en su sangre ya reacciona de forma diferente a los químicos, los engloba de forma más rápida y los neutraliza de forma más rápida. ya, gracias, doctor. Es un buen dato el que diste, ¿eh? Por cierto, Soledad, es un excelente dato. Habría que hacer un pequeño estudio ahí de cuánto es el porcentaje de las personas que ya generan resistencia a los sedantes, porque eso puede inducir a un error de cálculo y provocarles el coma. Sí, porque hay que aumentarle la sedación cuando son pacientes así, con esos antecedentes. Y eso es un tema excelente de investigación. Gracias, doctor. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más? Entonces, doctor, cuando las personas beben y ya de por sí están borrachas y se ponen a tomar Red Bull o algo así, ¿se están haciendo daño? Pues básicamente, cuando una persona está borracha, por haber ingerido bebidas alcohólicas, por ejemplo, automáticamente su cuerpo está entrando a una deshidratación. Su sangre se va a hacer mucho más espesa. Y si a eso, o sea, su corazón va a latir más rápido ya que su sangre es espesa. Y si a eso le ponen una descarga de azúcar, cafeína, que va a vasodilatar sus vasos sanguíneos, los va a hacer más anchos, el corazón va a tener que trabajar 3 veces más rápido, haciendo o llegando a producir una falla cardíaca, una arritmia o un infarto. Mm, pero doctor, el Red Bull, ¿en qué caso o en qué caso sería recomendable tomarlo o ya de plano es dañino? Pregúntale eso a un médico y automáticamente te va a decir, es dañino. Pero a ver, si es que tenemos que evaluar las situaciones, ¿ok? Por ejemplo, ustedes antes de entrar a trabajar como personal de salud, dormían, ¿verdad? Dormían de 10 a 7 de la mañana, 10 de la noche a 7 de la mañana. En ese tiempo, su cuerpo no gastaba mucha energía, más bien recuperaba energías, ¿cierto? Pero ahora que Sí. están trabajando, les dan 2 turnos a la semana. Entonces quiere decir que esos 2 turnos, o a veces más, en la noche no descansan, están más activos, gastan más energía de la que pueden producir. En esas circunstancias, sí puede ser, no digamos beneficioso, pero sí puede ser razonable el consumo de esto, pero no de forma cotidiana, no de forma continua, solo como una emergencia. Ya, gracias, doctor. Tome en cuenta que hay otros tipos de energizantes que no se basan en azúcar. La guaraná, por ejemplo, la fruta de guaraná, no sé si conocen. Sí. Eso es un energizante natural que tiene muy pocas contraindicaciones, exceptuando algunas alergias, pero después nada. Los frutos rojos, el arándano, las cerezas, energizante a morir. Es mejor que se lleven 1 kilo de frutillas a que se tomen un Red Bull.
¿Alguna otra pregunta existencial? Criqui, 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 criqui. La próxima clase vamos a retomar lo que es proteínas. Es un tema un poco largo, así que vamos a ver cómo lo dosificamos porque hasta proteínas es su parcial que está destinado a ser tomado el día 9 de marzo. ¿Ok? Si es que tenemos alguna materia el 9 de marzo, otra materia que no sea bioquímica, yo no veo problema a cambiarlo al 16 de marzo, pero eso siempre y cuando haya un consenso. ¿De acuerdo? Doctor, Dime. el 9 de marzo tenemos examen de lenguaje. Interesante. ¿Y el 16 de marzo? Todavía no sé, solo esa materia nomás nos dijo de la fecha del examen. Ya. El detalle, pequeñas estudiantes, es este pequeño, muy pequeño detalle, pero que está aquí y ustedes lo tienen desde el inicio de clases. ¿Ven? Este es su cronograma. ¿Ven que su examen ya estaba destinado para el 9 de marzo? Sí, Y eso es grave, porque ustedes debieron haberle dicho a su docente, para el 9 de marzo ya tenemos bioquímica, ya está feo. Pero ya, si es que llegamos a un consenso, lo recorro al 16. Pues así. Pero siempre y cuando no me digan, ah, no, el 16 tenemos exámenes de anatomía, no sé qué cosas, y ahí ya valieron. Voy a verificar cuántos de ustedes llevan lenguaje el día miércoles, ¿ok? Ok. Muy bien. Como pueden ver, ahí tenemos hasta proteínas. Yo ya he puesto planificado 2 días para proteínas para explicarlo mejor posible este tema, ya que es un tema larguito y pesadito. ¿Alguna pregunta más? Adriana, El parcial, sí, el dime parcial Andrea. presencial, el parcial presencial, doctor, ¿de qué va a ser? ¿De qué va a ser? Disculpe. Adiós, parcial presencial. ¿Quieren dar su examen parcial de forma presencial? No, no, es que no, según yo, no, doctor, lo que pasa es que según yo, en las otras materias igual hacemos así, es un parcial teórico y un parcial práctico, Sí, yo entiendo, yo si no me entiendo. equivoco. Sí, yo entiendo. Solo quería poner nerviosa a su compañera y quería ver la reacción de los demás. Muy bien, sí, entiendo. Y sí, yo también tengo 2 exámenes, uno teórico y uno práctico. Pero les hago una pregunta así, bien sincera, y vamos a dejar de grabar para ello.